Me conozco, listo, no tengo dominio propio. Entiendo esto que usted ha estado hablando. ¿Y qué hago? Pues reconozca. Reconocer, es algo muy difícil para nosotros. Reconocer que yo no tengo el control de mi vida. ¿Es fácil? Una cosa es que conozca que muchas veces mi ego, manifestado en mi orgullo, está en control, pero otra cosa es reconocer que yo necesito ayuda. Eso es más difícil todavía, reconocer que realmente necesito ayuda. ¿Y por qué? Porque hay un versículo magistral, como todo lo que hace Jesús, que nos colocó para ubicarnos a nosotros, cuando estamos en el momento más preciso de empezar a alzar la mirada a Dios. Busquen conmigo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Bienaventuranza, Sermón del Monte, vamos al versículo 3. La primera bienaventuranza, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hemos nombrado muchas veces acá, en charlas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Otra versión dice, bienaventurados los que están en bancarrota espiritual. La palabra pobres, ¿a quién le gusta ser pobre? A nadie, piénsenlo, ¿sí? Piénselo. Simplemente nosotros, esa palabra pobreza no nos gusta. No trabajamos, no nos preparamos, no hacemos las cosas para ser pobres. Y Jesús dice, viendo los que están en la ladera, empezó con estas palabras y a sus discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu. Y uno dice, pregunta, ¿uno cómo es pobre en espíritu? Porque Jesús dice, feliz, doblemente feliz, dichosos, eso es lo que significa bienaventurados. Los que están en bancarrota espiritual, cuando yo estoy pobre en espíritu, sí. ¿Se acuerdan la palabra reconocer? Le está diciendo, mire, al pueblo, si usted está cansado de los fariseos y de sus leyes, cansados de un Dios que les habla, que ellos hablan y piensan ser los representantes, y ustedes no le ven ni 5 de autoridad, cansados de preguntarse si Dios los ve a ustedes o solo Él visita y está con este pueblo fariseo, si ha llegado al punto en su vida de decir, yo podría conocer a Dios, podía salir adelante, ahí en ese punto, cuando usted ha buscado tanto y no hay respuesta, le tengo una declaración, una noticia. Usted se encuentra en bancarrota espiritual porque ya se le acabaron sus fuerzas y está en el mejor momento para ya no buscar más, sino empezar a recibir. ¿Y saben lo que dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer que no tengo dominio propio, no me suena. Pero realmente, como estamos empezando a alzar la cabeza, conocerme y reconocer que necesito ayuda, que no está en mí controlarme, es uno de los primeros pasos. Por mis fuerzas puedo tratar de esforzarme en vivir una vida controlada, pero desde un ángulo diferente. Y vamos a ver, porque usted puede decir, oiga, venga, pero Néstor, yo en muchas cosas soy controlado. Sí, vamos a ver algo más adelante, pero es muy diferente al dominio propio que Dios está pidiendo de nosotros, que está pidiendo Pedro. Dios a través de Pedro, en primera de Pedro 1:13. Ahora, ¿por dónde comienza esto? Punto 2 de sus boletines. ¿Dónde comienza el dominio propio? Y es una historia que nos va a ayudar a ubicarnos. Es la historia de Nicodemo. También hemos hablado de él antes, pero hay tanto parecido, muchas cosas parecidas en la vida de Nicodemo con nosotros. Entonces vamos a Juan capítulo 3 y vamos a leer harto. Vamos a leer del 1 al 13, ¿vale? Y vamos a ver cómo nos ayuda esta historia a ubicar el dominio propio. Versículo 1, lean conmigo porfa. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús.
Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esperen, ¿qué relación tiene el versículo 2 con el 3? Viene Nicodemo, muy formal, le dice, yo creo que usted viene de Dios porque nadie hace las cosas que usted hace. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, muchas gracias, chévere, Dios te está inquietando, yo te estoy inquietando, venga, hablamos. No, miren lo que le contesta Jesús, sin pelos en la lengua. De veras te aseguro que quien no nazca no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¡Pum! Lo cortó de una. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué tiene que ver esta historia con dominio propio? Ya vamos a mirar. Primero necesitamos ubicar a Nicodemo. Él era un principal ¿de quién? De los fariseos, ¿vale? Entonces rápidamente, ¿quiénes eran los fariseos? Es más, ustedes han escuchado mucho fariseo. Y eso no le está diciendo a usted mucha persona estudiosa de Cristo, ¿cierto? Cuando usted le dicen a usted mucho fariseo, le están diciendo a usted es doble, tráfuga, falso, ¿sí? Aparentoso. Eso es un fariseo para nosotros. Pues los fariseos en el tiempo de Jesús, rápidamente el grupo religioso más numeroso, habían otros grupos religiosos, encargados del poder sobre las personas. El poder y el control económico y militar a mano de los romanos. No les interesaba la religión a los romanos, entonces los grupos religiosos estaban en control. Punto. No les preocupaba Roma, lo que les preocupaba es la parte militar y la parte del dinero. Los otros ustedes verán cómo se hacen judíos. Y entonces los fariseos, que más o menos en el año 200 antes de Cristo, 170, se fundó bajo cosas buenas, entró los fariseos. Pero se deformaron rápidamente, como se deforman muchas cosas buenas que pasan en el corazón del hombre. Y ellos de pasar de enseñar a un Dios y de preservar las escrituras empezaron a esclavizar a un pueblo, dándoles sus enseñanzas, sus perspectivas de cómo es Dios. De tal manera que la ropa que comían, dónde comían, las palabras que usaban, se convertían en ley. Y Jesús le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Lindos por fuera, podridos por dentro. O sea, ustedes tratan de aparentar que todo esto lo externo es lo que ustedes miren. Pero no es así, así no se tratan las cosas. Pero estos obviamente no entendían nada. Y los fariseos estaban en control. Ellos eran los que enseñaban a las personas a orar y cómo orar. A dar y cómo dar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo oraban? ¿Los puestos que les gustaba? ¿Se acuerdan lo que daban y cómo les gustaba? ¿Cuál era la forma de dar de ellos? Distorsionadamente, totalmente, quién era Dios por parte de los fariseos. La gente lo reconocía y no les comía cuento, estaba aburrida. Por eso cuando vieron a Jesús decía, Él habla como quien tiene autoridad. Automáticamente hay muchos que no tenían autoridad, como estos fariseos. Nicodemo era uno de esos. La pregunta es, ¿por qué fue a buscar a Jesús si era uno de ellos? Porque de pronto había algo en Nicodemo, que al observarlo empezó a mirar, al observar a Jesús empezó a decir,
¿será? ¿Por qué es tan atrayente a las personas? ¿Por qué me atrae? Es más, él fue a buscarlo, Nicodemo fue a buscar a Jesús. Sí, de noche, obvio, para que nadie lo viera, podía caer en líos muy grandes con su secta de los fariseos, pero lo hizo. Nicodemo identificó algo, se sintió atraído y fue y buscó a Jesús. Pasó algo en su interior y uno pensaría que Jesús de una manera muy tierna dice, gracias Nicodemo, porque el Espíritu está haciendo algo en ti que ha hecho que me busques de noche. Nah. Miren cómo Jesús ubica a Nicodemo de una. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Paz! ¡Qué sablazo que le dio! Siguiente sablazo, yo te aseguro que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siguiente, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar aunque lo ignoras y no sabes de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Siguiente sablazo. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Cómo lo trató Jesús? Pregunta, ¿tú entiendes las palabras de Jesús? Viento, espíritu, nacer de nuevo, soplar, no ver. ¿Uno lo entendería? Nah, lo mismo. Uno quedaría como, ¿por qué Jesús usó esas palabras tan duras cuando alguien lo busca? Y tienen que ver con esto. ¿Puedes colocar el primer cuadro, porfa? Todo tiene que ver con lo que Nicodemo pensaba. Todo tiene que ver con lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que Nicodemo pensaba? Que las personas, o sea, él, son los que hacen la obra. Por algo, se cuidaba tanto Nicodemo de las personas, de guardar la ley, de pertenecer a los fariseos. Esto era algo, un título de los fariseos. Nosotros somos los que hacemos la obra. Jesús lo aterriza de una. Dice, no, o nace de nuevo o no entra en el reino de los cielos. Usted no hace nada. Yo soy el que hago la obra. Nicodemo, los fariseos pensaban, es que la vida consiste en un intercambio. Mis obras por el cielo. Mis obras por el cielo. Por eso es que aquel fariseo, ¿se acuerdan? Se paró y decía, yo te doy gracias que no soy como ninguno de estos. Mis obras por el cielo. Jesús dice, el cielo es un regalo. No es sus obras. Nicodemo pensaba, y los fariseos, en el fondo yo me merezco el cielo. En el fondo, piensen en eso. Generalmente es la base de los entierros, cuando dicen que no hay muerto, ¿qué? Malo. En el fondo, ese no fue tan malo, ¿no? Yo lo vi una vez, mire, pues sí no fue el mejor padre de todos, pero ustedes se acuerdan que una vez sí nos dio comida, por ahí 2 veces, hay algo en fondo en el corazón, hay esa justificación, en el fondo Dios me va a aceptar, en el fondo yo me merezco el cielo. ¿Qué dice Jesús? Lo que es del cuerpo, cuerpo es, lo que es del espíritu, espíritu es. Nadie lo merece, pero lo puede aceptar. Nadie lo merece, pero le puede aceptar. Y nosotros entendemos esto como la salvación, ¿cierto? Pero lo primero que quiere hacer Jesús con Nicodemo es esto, es ubicar a Nicodemo y decir, ¿sabe qué? Usted necesita un lenguaje espiritual, este lenguaje, el lenguaje del espíritu, porque con su mente, con lo que usted hace con sus esfuerzos, no funciona. Y así no es la vida, y así no es la vida eterna, y así no es una relación con Dios. Necesita usted ubicarse de qué se trata. Exactamente como nosotros necesitamos ubicarnos con el dominio propio. Y miren, ahí es donde empieza a hacer la comparación de las palabras de Jesús con lo que nosotros consideramos que es dominio propio. ¿Puedes colocar el siguiente, porfa?
Ya no es Nicodemo, para mí. Lo que yo hago en mi disciplina, ¿o no? Piénsenlo. Piensen. Usted puede decir, ¿sabe qué? Yo sí tengo dominio propio. Yo era esto y ahora soy esto. O sea, sí se puede, sí se puede. Es cuestión de uno ser disciplinadito, juiciosito. O sea, en el fondo tenemos esto de Nicodemo. Es lo que yo hago con mi disciplina. ¿Quiero dominio propio? Pues necesito ser disciplinado. Empezar a cortar la carnecita, el gordito de la carne. Empezar a tener una vida de deporte. Empezar a leer la Biblia. Es cuestión de disciplina la vida cristiana. Jesús dice, lo que Él declara el dominio propio es que es lo que el Espíritu Santo produce en ti. Y a esa conclusión vamos a llegar. Es imposible nosotros producir dominio propio. No es posible. Es fruto y obra únicamente del Espíritu Santo en mí. Nosotros decimos del dominio propio, es un intercambio. Mi control por tus bendiciones. Piénselo. Piénselo. Asaf, ¿para qué me sirve guardar mi integridad? ¿Eso no fue lo que dijo Asaf? ¿De qué me sirve hacerlo si de día y de noche me golpean? ¿Qué esperaba Asaf? Pues obvio lo que esperamos nosotros, que no nos golpeen, ¿cierto? Que nos vaya bien. Espera, ¿dónde estás, Dios? Yo leo la palabra, estoy siendo disciplinado, porque antes no quería nada contigo y ya estoy levantándome más temprano. Mire que son 10 minutos y a las 5 de la mañana 10 minutos pesan. Eso se llama disciplina. Mi control, estoy empezando a hacer las cosas que yo no hacía antes. Pero realmente en el fondo lo que quiero son tus bendiciones. Mira lo que declara Dios del dominio propio. Es un regalo cuando caminas conmigo. Si tú piensas, dice Dios, que yo soy tan bobito y no me doy cuenta por qué haces las cosas, estás perdiendo. Recuerden sus tiempos de juventud cuando había entrega de notas en bachillerato. Y usted sabía que le había ido mal. ¿Cómo empezaba a portarse días antes con papi y mami? ¿No es así con Dios? Piénsenlo, piénsenlo. ¿No hacemos lo mismo? En cierta manera entra a actuar lo que Él le gusta, pero queremos sus bendiciones y Él dice, no, es un regalo que yo le doy, el dominio propio. Vamos a mirar eso más adelante. Dominio propio es cuestión de conocerme y no meterme en líos, ¿o no? Conocerme, usted lo acaba de decir, Néstor, es de conocernos y pues no meterme en líos. Y si uno es disciplinado, pues no se mete en líos. No. Dice, es el fruto de conocer a Jesús, caminar con Él. No es fruto de conocerte y no meterte en líos, porque te aseguro que en algún momento el dominio propio se va en ti y caes porque caes. Él dice, no, es el fruto de conocerme a mí y caminar conmigo. Y entonces nosotros nos vamos al otro extremo y decimos, pues entonces el dominio propio es algo imposible de hacer. Sí, Dios declara así, es algo posible en lo que te puedo capacitar. Tú solo no, yo sí. Aquí entra el cuadro, para que nosotros miremos si estamos llevando esta vaina a un extremo, esta charla a un extremo, o si lo estamos ubicando bien. Yo sé que nosotros nos esforzamos por tener cierta disciplina en nuestra vida, lo entiendo. Es más, no hay que ser hijo de Dios para hacerlo, en serio. Conozco a muchas personas que sin tener una relación personal con Dios empiezan a ejercer dominio propio. La diferencia está cuál es el concepto de dominio propio que esa persona tiene y el concepto de dominio propio que Dios tiene. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios multiplicó, una de las 2 veces que Dios multiplicó los panes y los peces? ¿Sí? Pues hace esta pregunta, ¿cascarera? Jesús a los discípulos. Le dice, después de estar toda una tarde hablando,
los discípulos dicen, maestro, despáchelos porque no hay comida, ¿sí? Y él dice, "Ay, me da pesar despacharlos sin comida, denles comida". Maestro, son más de 5,000, ¿qué hacemos? Y viene uno proactivo, con su esfuerzo, dice, no, yo tengo que hacer esto, voy a mirar. Y va y ve que un pelado tiene, ¿se acuerdan? Unos pececitos y unos panes. Creo que eran 2 peces y 5 panes, o 7 panes, algo así. Y hace su esfuerzo, ¿sí? Disciplinadamente va y busca cómo conseguir comida. Y va y se consigue la comida y dice, maestro, esto es lo que tengo. Pregunta, 2 peces, 5 panes, ¿cuántos se alimentan? Ay, de a pescado, no sean egoístas. Pártanlo por la mitad. Bueno, claro que sí, son de esas mojarras que dice almuerzo ejecutivo con mojarra 6,000. Ustedes saben el tamaño de la mojarrita que es, esa alcanza para uno, ¿sí? Y la mitad es cabeza. Por eso yo dejo mi mojarra a alguien más. Vale. Partimos el pescado en 3 y sacamos 6 porciones y los 7 panes con su porción y nuestro esfuerzo, ¿a cuánto llega? Pero hicimos el esfuerzo, lo hicimos. O sea, cada uno de nosotros sí hace el esfuerzo. O sea, si usted puede decir, no, Néstor, es que yo sí identifico esfuerzo en mi dominio propio, yo creo que sí lo identificas. El problema es que no alcanza. No es suficiente para las expectativas de Dios contigo. Jamás va a ser suficiente. Porque las expectativas de Dios contigo es esta. Anden como es digno de su llamado. Y eso lo parte a uno total. Porque es cuando me dice que es conforme al llamado que yo tengo, ya no estoy hablando de si esta vez no dije mentiras o si dije mentiras, sino que Él ve el todo. Y yo digo, el todo es muy diferente a la parte que yo tengo dominio propio. Nicodemo necesitaba entender eso. Necesitaba entender que sus obras jamás lo iban a llevar a una relación con Dios, ni mucho menos al cielo. Como nosotros necesitamos entender que nuestro mejor esfuerzo del dominio propio jamás vamos a lograr esta meta que nos colocó Pablo. Dios a través de Pablo. Anden conforme de manera digna al llamado que han recibido. Entonces llegamos a este punto. ¿Puedes colocar el siguiente, porfa? La declaración de Asaf, Salmo 73, 14. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia? Entonces, ¿de qué me sirve mi esfuerzo? De eso, para que te canses. En serio. ¿Se acuerdan la primera bienaventuranza? ¿Cómo yo puedo tener dominio propio si vez tras vez sigo cayendo? Para que me alce y busque algo que esa fuente no viene dentro de usted, esa capacidad. Viene dentro de otra persona llamada Espíritu Santo. Lo que es nacido del cuerpo, cuerpo es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es algo que no provee de ti, no proviene de ti. Y entonces uno entiende la confusión de Nicodemo. ¿En serio uno la entiende? ¿Cómo es posible hacer esto? Por eso Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Miren el siguiente cuadro. Ahí es donde nosotros necesitamos reconocer si estamos aquí y empezar de trasladarnos de aquí a acá. Dominio propio, en el fondo, nosotros pensamos que es el fruto de mi esfuerzo. Espere, Néstor, yo he leído en las Escrituras que Pablo nos dice, ejerzan el dominio propio. Sí, eso es un esfuerzo, pero en el lugar correcto. En el lugar correcto. Dominio propio, el fruto de mi esfuerzo, este es la solución de Dios. Dominio propio, el fruto del Espíritu Santo en el Hijo. Eso es lo primero que necesitamos tratar de entender. ¿Saben? Nicodemo lo entendió. En el momento no. Lo entendió mucho después.
Y cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo de entender las verdades espirituales. Pero la idea es que Nicodemo quedó, ¿qué es lo que me está diciendo? Imagínese severa patada al orgullo y al ego que este pescador le diga a un fariseo maestro de la ley, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes lo que digo? Pa'l piso. Y muchas veces esas son las estrategias que nos deja Dios a nosotros para dejar esto en la mente, ¿sí? Para dejar esto en la mente, para dejar esto en la mente y que lo busquemos continuamente, que lo busquemos continuamente. Nicodemo siempre quedó atrapado con esas palabras de Jesús y fue testigo todo el tiempo de él. Y lo vemos nuevamente en la crucifixión de Jesús. Ahí aparece Nicodemo, pero ya de día, con 50 kilos a sus espaldas de especias para poder preservar, odorizar el cuerpo de Jesús. Pero estuvo todo el tiempo ahí. ¿Qué descubrió Nicodemo? Nicodemo descubrió que realmente todo lo que pensaba de sus obras, de cómo llegar a Dios, de esa manera no era. Como nosotros vamos a entender que ni el más grande de mis esfuerzos pueden llegar a tener esta expectativa de Dios de vivan conforme a la manera digna que ha sido llamado. Listo. Primera conclusión para empezar a alzar la cabeza. Dominio propio no viene de ti, es imposible. Hay unos esfuerzos que tú haces, se llaman panes y peces, pero imposibles para el requerimiento de Dios contigo. Dios no se conforma con eso, lo quiere todo, todo de ti. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos al punto 3 de sus boletines. Y quiero que escuchen esto, es que esta frase es bonita, escuchen. Cada logro espiritual se crea y recibe la energía de Dios. Si alguna vez tú empiezas a ejercitar el dominio propio como Dios lo entiende, es únicamente porque es un logro espiritual que tiene su creación en Dios y recibe la energía de Dios. Otra vez, nuevamente, Dios me ubica y me dice, no está en usted, Nicodemo, Néstor, no está en usted. Las obras que usted puede hacer para controlarse es mía, es mi fruto, mi andar contigo. Entonces vamos a empezar a mirar cómo empezamos ese andar, ¿vale? Y vamos a Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 al 23. De pronto es un texto que ustedes lo han leído bastante. Este es de dónde viene el dominio propio. ¿Cuál es el sustento de todo esto que ha dicho Jesús? Versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Imagínense esa lista. Y si por si acaso no está bien descrita una por una, le coloca esto. Y otras cosas parecidas. Mire que Néstor que ahí no dice mentiras. Decir mentira y otras cosas parecidas. Todo lo que no esté en la lista, colóquenlo ahí, otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y uno se pone en pánico y dice, entonces yo que practico algunas de esas, ¿heredaré o no heredaré? La idea no es hablar de eso, sino el siguiente. 22. Versículo 22. En cambio, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Algunas de ustedes aparece templanza, ¿se acuerdan? Lo vimos tres servicios atrás, que es la misma palabra, templanza, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu, un fruto, no los frutos, no es plural, es uno. O sea, la huella, lo que yo puedo mirar de alguien que camina con Jesús, alguien que el Espíritu está produciendo esto es amor, gozo, paz, paciencia. Una manera de ver esta palabra, el fruto del Espíritu, es decir esto: el resultado de alguien que busca y camina con Dios es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tan. Miremos un poquito. El fruto, el resultado de alguien que camina con Dios es amor. Espera, ¿pero yo amo o no? Y no estoy precisamente caminando con el Espíritu Santo. Y yo amo. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Ustedes aman a su esposo, a su esposa? ¿Ustedes aman? O sea, ¿es fruto del Espíritu o no es fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan hace 8 días lo que les leí de este señor que sabía que su esposa era buena? Sé que mi esposa es buena. Sé que es maravillosa. Sé que voy a cometer un error yéndome del hogar. Sé que me enamoré de la persona equivocada. Sé que soy casado. Sé que van a haber consecuencias sobre mi familia, sobre mis hijos. Lo sé, pero estoy enamorado de otra mujer. ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿eso es amor? O es el concepto de amor que nosotros tenemos. Que uno dice, ya, como que no es el mismo tipo de amor que ve Dios al que yo veo. Dominio propio que yo veo al que ve Dios. Y Dios dice, no, este amor es diferente. No se trata de que si usted les sabe dar buenas cosas a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, no se trata de eso. Se trata cuando pasen los años. Usted la pueda ver. Hablo de esposos, esposas, miren a sus esposos, y ustedes que no tienen ni esposo ni esposa van a ver esto. Que pasen los años y pasen los años y pasen los años, y la carne con la cual me casé, que ahora somos una sola carne, de alguna manera mágica pase algo en mi mente y que yo la vea linda y no con deseos de comprarle Lice, el aclarador de... ¿Se han visto ese impresionante? En 1 minuto las ojeras se van, pero es temporal el efecto, dura 12 horas. Por eso yo le digo, mi esposa, tú no necesitas eso, eres bella, y así nos ahorramos 250,000 pesos. Esa es buena táctica, ¿cierto? ¿Yo por qué dije estas vainas? Espera. Ya. Yo pasa el tiempo y sé que mi cuerpo está cambiando. Sé que el cuerpo de ella está cambiando. Pero ¿por qué yo no la cambio? Ya no hay mariposas en el estómago. No, eso no, ya no hay de esas cosas. Ya no hay la emoción de cogerse de las manos. Eso ya no hay. Ya no hay el deseo del oír su voz al teléfono. Ya no hay. Deseo, emoción, sentimientos. Ya hemos aprendido que este paquete llamado emociones va detrás de algo mucho más fuerte del amor, que se llaman decisiones. Y la decisión de amar a una persona tiene como consecuencias esta parte de las emociones. Y yo no conozco precisamente a muchas personas que tengan más de 20 años de casados que sientan las mismas mariposas en el estómago. No. Porque debe ser que el amor se ha transformado y ha evolucionado a algo diferente de lo que yo entendía que es amor. Y entiendo un poco, caminando con Dios, que esto del amor es decidir caminar con una persona y yo no decir, bueno, tengo que cuidar mis mariposas en el estómago para que haya amor. Y entonces, ¿qué hago? Le regalo flores para que haya amor. Y entonces, ¿qué hago? La llamo todos los días para que haya amor. Y hay una lista de cosas que yo hago para que haga amor, para que haya amor. No. Dios dice, no. Venga conmigo, yo le voy a enseñar qué es amar. Y en este que estamos hablando, solo en el amor eros, el amor de esposos, estoy diciendo, venga, yo quiero que entienda algo que a usted se le ha olvidado durante mucho tiempo. ¿Sí? Esa mujer, ese hombre, para no darle no darnos duro tanto a los hombres
y cada uno se dé duro entre ustedes, hombre o mujer, ese hombre, esa mujer que yo le he dado, usted se le olvidó que era mi hijo. ¿O no? Porque le aseguro que usted no lo trata así. Si yo estuviera presente, me pudiera ver, sabiendo que ella también tiene la sangre mía como la tiene usted, usted no se atrevería a hablarle eso porque me tendría miedo, respeto. ¿O es que nosotros somos tan valientes de hablarles a nuestras esposas delante de nuestra suegra como le hablamos en privado? Cuando está la suegra o el suegro presente, a propósito, mi suegro cinturón negro en karate. Ya está gordito, entonces yo sé que no, yo le corro más rápido, ¿sí? Entonces no hay problema. Pero cuando están ellos presentes, o más bien recuerdo de quién viene y el amor que le tienen ellos, papá y mamá, a esa hija, yo digo, uy, hijo de macha, aterrice, Néstor, aterrice. Espere, ¿a quién se está refiriendo usted? Y Dios empieza esa serie de clases privadas, personales y profundas, que tiene como objetivo una sola cosa: renovar mi mente, cambiar una idea que yo tengo, Romanos 12, 1 y 2, por meter sus verdades. Y el fruto de que yo empiece a cambiar es que yo digo, uy, sí, hace rato me he olvidado de tal, hace rato me he olvidado de tal, y de una manera espontánea yo empiezo a llamar y a invitarla a café, y entonces la otra empieza a sospechar, viene la entrega de notas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No, no he hecho nada. Simplemente hay algo que me está haciendo ver Dios, que lo revelo a través de mis actos, lo muestro, la consecuencia son mis actos. Así es el amor, una de las fases del amor, que Dios dice, el fruto del Espíritu. Cuando usted camina conmigo, cuando usted me busca, yo le cambio la mente y le aseguro que cambia la manera que usted ve a su esposo o a su esposa, a su hijo, a su jefe, al que no le pasa en su cabeza. Porque esa es mi labor, cambiarle la mente. Y usted lo va a entender. Y de una manera que usted va a empezar a disfrutar, va a empezar a hacer las cosas que antes no hacía, no por tarea, sino de una manera más espontánea. ¿Dónde viene dominio propio? Amor está aquí, dominio propio acá en la lista, ¿sí? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio. Exactamente en lo mismo. Dios, sé que no debo ver estas páginas. Sí, le doy duro a los hombres. Mujeres, yo no debería ver a mi esposo como uno de mis hijos. Sí, él merece respeto. Entonces empieza los ojos a la parte blanca. Yo sé, voy a hacer el esfuerzo. Así llegue, como llegue, no voy a quedar callado. No voy a iniciar un fuego. El fuego consume y te quedas callado. 10 de la noche y te acuestas. ¿Cómo nos fue, Dios? ¿Viste cómo lo hice? ¿Viste el esfuerzo? Y al siguiente día haces el mismo esfuerzo y tienes la conversación a las 10 de la noche. Pero al tercer día ya uno está mamado. Lo cogió a uno de malas pulgas. Y ya dijo, no, ¿qué va? Y tarás. Y uno habla con Dios a la mitad de la semana y dice, bueno, 3 de 5. 3 bien, de 5 bien. Ese es nuestro dominio propio. ¿Sí? Y vamos con estas obras a Dios, diciéndole, ¿sí ves cómo me he controlado, Dios? Dios dice, de eso no se trata. Ven al dominio propio cómo se trata cuando estás conmigo. Cuando tú quieres conocerme y empiezas a desear conocerme como yo soy, resulta que vamos a pasar por un sitio en Transmilenio en la 19, Barrio Santa Fe. Y vas a tener que pasar por ahí todos los días porque esa es tu ruta. Y vas a estar inclinado a mirar la zona de tolerancia, a hacer esto. Y pueda que lo hagas, pero algo va a pasar que digas, no, esto está mal. No lo vas a hacer. Y vas a corregir. Eso no te lo inventas tú. Yo te lo voy a colocar.
Porque algo va a pasar en tu mente que cada vez estas cosas te vas a alejar el gusto por esas cosas, como te vas a alejar el gusto por el morbo que viene de la mano de la pornografía, de los chistes groseros que vienen de la mano del morbo y la pornografía, tienen sus mismos orígenes. Y cada vez vas a tratar, de una manera espontánea, vas a decir esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Estoy escuchando esto que me encanta, esto es Betty la Fea, ya vienen los últimos capítulos, no los pierdan, está buenísima la cosa. El cuartel, la chismosa más chismosa, ¿sí? ¿Qué hace esto? Tengo un chismecito que está hecho un bombón, chismecito que está hecho un bombón, y de pronto tienes muchas oportunidades de tener esos chismecitos que no hacen nada, es información, pero es una información que te daña porque creas la imagen de una persona, la denigras. Y algo que era tan espontáneo para ti, de algún momento empiezas a decir, no, ay, van a empezar otra vez con lo mío, esto no me conviene, y coges tu almuercito y te vas a otro lado, pero antes disfrutabas de este almuercito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amor, gozo, paz, paciencia. Alguien está empezando a cambiar el chip que hay en ti. La mente vieja empieza a renovar por la mente nueva. ¿Entienden un poquito? Porque dominio propio única y exclusivamente es el fruto del Espíritu. Yo puedo esforzarme y me voy a cansar. Voy a traer mis 2 panes, mis 2 peces y mis 5 panes y hasta ahí me va a alcanzar. Pero el dominio propio, como lo ve Dios, es muy diferente. Es un caminar con Él. ¿A dónde nos lleva? Al mismo punto que siempre nos quiera llevar Dios, a una relación personal e íntima con Él. Punto. Sigamos. ¿Dónde voy? Lee esto. Hay un texto que vi de Spurgeon, Charles Spurgeon, ese predicador impresionante hace varios siglos atrás, y escribió esto. ¿Puedes colocarlo, porfa? Este texto, él habló sobre el arrepentimiento. Y él dice, ¿saben qué? No se confundan. Nadie puede producir arrepentimiento. Usted no es tan pilo para hacerlo. Usted tiene remordimiento, que es otra cosa, ¿sí? Y usted no necesita ser hijo de Dios para sentir remordimiento, no, ¿sí? Vaya y cásquele a su esposa o cásquele a su esposo y cójanlo preso y usted va a saber que hizo mal, ¿sí? Y no necesita ser hijo de Dios para hacer eso, ¿sí? Pero dice, es muy diferente a algo que perdure y que conocemos como arrepentimiento. Entonces vamos a leer. Dice, ¿has intentado alguna vez arrepentirte? O sea, tú por tus cuentas, arrepentirte. Si trataste de hacerlo sin el Espíritu de Dios, sabes que es impulsar a un hombre a arrepentirse sin la promesa del Espíritu Santo para ayudarlo. Es impulsarlo a hacer algo imposible. Podría llorar una roca, o sea, que le salieran lágrimas sólidas y florecer en un desierto antes de que un pecador se arrepienta, ¿qué? Por sí mismo. Sigue. Y que me va a caer. Si Dios ofreciera el cielo a los hombres solo bajo los términos del arrepentimiento de pecados, el cielo sería tan imposible de alcanzar como lo es por las buenas obras, porque un hombre no puede arrepentirse por sí mismo, así como nadie puede ir por buenas obras al cielo. Ningún hombre puede arrepentirse por sí solo. Como no puede guardar perfectamente la ley de Dios, no puedes estar sin pecado, porque el arrepentimiento involucra el principio mismo de la perfecta obediencia a la ley del Señor. Estoy convencido de que en el arrepentimiento encontramos toda la ley, solidificada y condensada. Y si un hombre puede arrepentirse genuinamente por sí mismo, entonces no hay necesidad de un Salvador. Podría también subir al cielo
escalando la escarpada ladera del Sinaí al mismo tiempo. Eso lo escribió hablando del arrepentimiento. ¿Saben que es exactamente el mismo principio del dominio propio? Exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio. Vuélvela a colocar, porfa, Walter. Vamos a cambiar arrepentimiento por tener dominio propio, ¿vale? Y vamos a ver si tiene sentido. ¿Has intentado alguna vez tener dominio propio? Si trataste de hacerlo sin el Espíritu de Dios, sabes que es impulsar a un hombre a tener dominio propio sin la promesa del Espíritu para ayudarlo. Es impulsarlo a hacer algo imposible. ¿Sí saben por qué imposible, cierto? Podría llorar una roca y florecer un desierto antes de que un pecador tenga dominio propio por sí mismo. Sigue. Si Dios ofreciera el cielo a los hombres solo bajo los términos de tener dominio propio de pecados, el cielo sería tan imposible de alcanzar como lo es por las buenas obras. ¿Se acuerdan, Nicodemo? Porque un hombre no puede tener dominio propio por sí solo, como no puede guardar perfectamente la ley de Dios, porque el tener dominio propio involucra el principio mismo de la perfecta obediencia a la ley del Señor. Estoy convencido de que en el tener dominio propio encontramos toda la ley solidificada y condensada. Y si un hombre puede tener dominio propio genuinamente por sí mismo, entonces no hay necesidad de un Salvador. Podría también subir al cielo, escalando la escarpada ladera del Sinaí al mismo tiempo. ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Conclusión de esta primera charla de alzar la cabeza. Es imposible que el dominio propio se halla en ti. No es posible. Tienes una aproximación a un esfuerzo. 2 panes, 2 peces, 5 panes. Pero dominio propio no lo puedes tener. Concluyamos. Quiero que escuchen esto. Alguien escribió alguna vez estas palabras: conozco mi propio corazón y una de las razones por las que a veces caigo en tentación ante la batalla sin ni siquiera haberla comenzado es porque fallo recordar el poder del Espíritu en mi vida. El dominio propio se ve como una montaña demasiado alta como para que yo pueda escalarla, hasta que recuerdo que Cristo ya lo hizo por mí. ¿Se acuerdan la definición de dominio propio? La virtud que permite el control de las pasiones. ¿Saben? La buena noticia es que tú no estás capacitado para controlarte. Hay alguien capacitado, y no es tu esposa ni tu esposo. Es Dios. Es únicamente el Espíritu Santo que mora en ti. Quiero que repasen estas palabras de Asaf y no busquen, las vamos a colocar. Esta vez sí, solo miren arriba. Salmo 73, 14. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? Para empezar a tener dominio propio, abracen esas palabras de Asaf. Abrácenlas. Yo sé que lo han hecho antes. ¿De qué me sirve? ¿Sí? O sea, ¿realmente yo puedo controlar todo? La ansiedad, la envidia. ¿Se acuerdan lo que vimos en las charlas pasadas? Y si usted se apropia de esas palabras de Asaf y dice, sí, eso es lo que me pasa a mí, vas por buen camino. Ahora quiero que mires lo que hizo Asaf. Salmo 73, ahora vamos al versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. ¿Qué hizo Asaf? Entrar en el santuario de Dios. Asaf estaba podrido en su cabeza, no tenía respuestas. Siendo sacerdote, siendo uno de los principales músicos, el compañero de David en sus batallas y en sus logros. ¿Qué hizo Asaf? Dijo, sabe que yo necesito entrar en mi sitio de reunión con Dios. Necesito estar ahí, ese es mi lugar seguro. Para él, ¿cuál era? Su santuario. Para ti, ¿cuál es? Ahí es donde empieza a ordenarse el corazón. Ahora miren cómo concluyó Asaf con el versículo 1.
porque ese salmo es un círculo. Versículo 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros en corazón. Otra vez, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. ¿Cuál es el círculo? Estamos en la presencia y dice, pues, no está en mí. O sea, mi labor, ¿cuál es, Dios, contigo? Y Él dice una sola cosa: búsqueme y camine conmigo. No más, no más. Yo veré cómo le abro las puertas a usted. Yo veré cómo le trabajo su corazón. Yo veré su necesidad porque yo la cubro. Solo que usted me busque. ¿En serio esa es la conclusión? Miren el versículo 23 y 24. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, decía Asaf. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. ¿Qué hizo Asaf después de estar tan confundido, de estar casi que renunciaba a su integridad? Dice, ¿sabe qué? Tengo que hablar contigo. Y la conclusión fue esta: ¿caminamos juntos? ¿Me tomas de la mano derecha y me enseñas tus veredas? Porque si no va a ser muy difícil para mí no voltear otra vez mi corazón y ver la prosperidad de otros, la envidia. Eso es lo que hacemos, ¿se acuerdan? Compararnos con todo el mundo. Ahí uno empieza a entender el dominio propio cuando dice, realmente esto me quedó grande. Debe provenir de mi relación contigo, porque si no proviene de mi relación contigo, va a ser solo un esfuerzo por tratar de controlarme y no embarrarla. Así como hacer un esfuerzo de tratar de amar, pero jamás como tú me pides que yo ame a mi esposa. Hasta ahí no llego. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar de una manera práctica cómo es que Dios empieza a inquietar el corazón de uno. Y vamos a ver otros versículos que uno dice, ay, tiene sentido porque necesito esforzarme en el dominio propio, pero una vez colocadas las bases del Espíritu Santo y cómo Él de manera práctica me lleva al 1, al 2, al 3 y al 4 y dice, listo, esto no es etéreo, ¿sí? Esto no es salga de aquí, usted búsqueme en las nubes el Espíritu Santo. No, hay una forma, hay un camino para hacer. Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, dentro de 8 días, ¿vale? Oramos. Padre bueno, tú sí has sido bueno con nosotros. Esa fue la conclusión de Asaf. Del versículo 2 al 17 no te veía bueno para nada. Al contrario, tenía muchas quejas contra ti, como muchos de nosotros. Entonces, ¿por qué dice que bueno eres tú? ¿Por qué empieza? Porque su recorrido a su quiebra espiritual, su bancarrota espiritual, lo llevó a concluir esto. Lo llevó a concluir, Dios, esto es superior a mí. Vamos a hablar de ello. Te voy a buscar en tu santuario y voy a pedirte que cojas mi mano derecha y que tú me guíes por estas veredas que yo no entiendo. Y eso te fascinó, porque de eso se trata. La transformación del entendimiento no es el estudio de mi debilidad, sino el fruto de querer caminar contigo. Y esto es absolutamente práctico, Señor, absolutamente práctico.